Seguimos clamando por tus hijos. Seguimos clamando, Señor, por cada uno de ellos, Padre, y que en ese amor inagotable ellos puedan permanecer, Padre, ellos puedan deleitarse. Levanta a tus siervos, a tus siervas, Padre, que han estado contigo, clamando, gimiendo, aún en la madrugada, aún en la noche, Señor, pero que hoy pueden ver, Padre precioso, tu salvación, pueden ver tu gracia, pueden ver tu bondad, Padre, en medio de todas las cosas, Padre, y pueden ver tu amor inagotable, Señor. En ti nos gloriamos, en ti nos gozamos, Padre, porque eres nuestro Padre amado, eres nuestro Dios todopoderoso, eres nuestro Dios excelso, Padre. Gloria, honra y majestad a ti, mi Rey amado. Glorifícate, Señor, exáltate, mi Dios hermoso, levántate, mi Dios todopoderoso, porque en ti nos gloriamos. Solamente en tu salvación, solamente en tu paz, solamente en tu gracia, Padre. Gracias, 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 mi Rey amado. Gloria, honra y majestad al Rey. Exáltate, Rey victorioso. Levántate, Dios maravilloso, porque en ti nos gloriamos, porque en ti nos gozamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre precioso, Señor. Gloria, honra y majestad a ti. Muchas gracias, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo el poder estar con cada uno de ustedes y poder disfrutar este tiempo en la presencia del Señor. Hermoso sentir esa dulce presencia del Señor, y yo sé que Dios está haciendo milagros, está haciendo sanidades en su corazón y en sus vidas, y es hermoso el poder disfrutar de esa bendición maravillosa del Señor. Y que en esta mañana pueda llevar y unirnos juntos en llevar cada petición. Yo sé que Dios está de nuestra parte, y cuando Él está de nuestra parte no habrá nada ni nadie que nos impida el mover, nos impida el poder ver esa gracia maravillosa, ese amor poderoso que viene del cielo, que nos sustenta, que nos ayuda, que nos alienta, que nos fortalece. Y es allí donde podemos disfrutar de ese gran poder inagotable del Señor. Y yo te invito a que te goces en esta mañana, a que puedas disfrutar de ese amor inagotable del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y puedas decirle: Señor, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es poder alentar nuestro corazón, qué hermoso es poder sentir que tu paz, que tu amor nos llena, nos alienta, nos fortalece, nos guía en medio de todas las cosas que estamos viviendo. Él es nuestra victoria y Él es tu victoria. Quiero continuar con el tema que hemos venido trayendo desde la semana pasada, donde hablábamos de el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, versículo 37, 38, 39, hablando de los ríos de Dios, de los ríos del Espíritu Santo, que somos llamados o somos beneficiados, lo voy a decir así, para que esos ríos corran por nuestro interior, por la presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, yo les decía que la voluntad del Padre es que nosotros transmitamos vida sobre todas aquellas cosas que nos rodean, sobre nuestra familia, sobre el trabajo, la congregación donde ministramos. Somos transmisores de vida, porque el río que viene de la presencia de Dios, les decía la semana pasada, transmite aliento de vida. Viene del trono, viene del Padre que es vivo, que es santo. Viene hacia nosotros, nos transforma, nos toca, nos alienta, nos da vida a nosotros. Pero también transmitimos esa vida al interior de todas aquellas cosas que Dios nos permite administrar, tener o disfrutar. Y ahí es donde el cristiano es llamado a ser. Pero yo les decía que también muchas veces esos ríos se detienen porque hacemos diques en nuestro corazón, en nuestra vida, y escasamente todo ese raudal del río de la presencia de Dios que viene desde su trono no lo podemos disfrutar, porque hay cosas que no las vemos, hay cosas que no nos permiten el ver esa gloria de Dios ni disfrutar, porque simplemente nosotros la hemos retenido y nos hemos mantenido ahí obstruyendo. Y el gozo que es para nosotros, que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros, simplemente lo dejamos a un lado y nos llenamos de preocupaciones, sabiendo que somos llamados a disfrutar la plena voluntad, la plena gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas es que no hay gozo en nuestro corazón.
vivimos en tanta preocupación, vivimos en tantos asuntos en nuestra vida que no es una verdad en nosotros ese gozo prometido por el Padre. Y ahí es donde la iglesia se ha estancado. Ahí es donde personas hermosas en Dios, donde corren esos ríos de Dios para que fueran bendición donde quiera que estén, simplemente se han sostenido en un momento que no han podido disfrutar de la plena gracia y misericordia de Dios. Y yo les decía que, y les repito y les sigo reiterando, para saber si esos ríos están detenidos, ¿qué tanto gozo permanece en nuestro corazón? Y les quiero decir y reiterar que el gozo no depende del dinero que tengamos, de la salud que tengamos, de la prosperidad que tengamos, de la cantidad de gente que hay a nuestro alrededor, sino de la presencia de Dios en nosotros, a pesar de todas las circunstancias que nosotros vivamos. Y yo les decía que una de las primeras cosas que obstruyen ese río es la falta de fe y de obediencia a Dios. Dios nos dice las cosas. Ese río trae revelación. Ese río trae un accionar de los dones del Espíritu Santo. Pero a veces por temor o porque hemos fracasado o porque nos hemos equivocado, simplemente anulamos esos ríos de la presencia de Dios. Anulamos la fe y nos volvimos, fue muy práctico, a hacer las cosas que vemos o a imitar a otras personas simplemente, pero no a desarrollar una plena comunión con Dios. Lo segundo que yo les decía también, que destruyen ese río de Dios para que corra y dar vida a lo que están a nuestro alrededor, es el desprecio hacia nosotros mismos. Tenemos un concepto equivocado de lo que somos en Dios. Y a veces nos sentimos insignificantes y decimos, pero ¿quién soy yo? Y yo les decía que a veces yo he tenido muchas dificultades en este sentido porque, y es algo que he tenido que tratar, porque en mi niñez yo me sentía insignificante para aquello que Dios que había querido hacer conmigo. Habían sueños, pero yo decía, mi familia es muy pobre, no tengo recursos económicos, no tengo mucha capacidad de estudiar y tenía una serie de limitantes. Inclusive cuando llegué a los pies del Señor, sentía que Dios no me perdonaba, que yo no merecía el perdón por las cosas que había cometido. Y tuve que hacer un proceso en mi vida y posesionarme en Dios y recordar lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Efesios 1:3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es una realidad para ti y para mí. Tenemos toda la bendición, pero tenemos que creer que somos merecedores, no por lo bueno que seamos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, hoy quiero entrar a un tercer punto que es bien importante de esos diques, le llamo yo, de esos obstáculos que impiden el correr de la gloria de Dios. Y tiene que ver con el perdón. Porque el perdón manifiesta o da lugar o aleja o nos hace alejar de la presencia de Dios. Y es algo tan interesante. Y quiero empezar con un texto que está ahí en Mateo capítulo 6, versículo 12. Y mira cómo lo dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo sé que para muchos este texto es bien conocido porque venimos de un contexto católico y desde muy temprano nos lo enseñaron. Y una de las primeras oraciones que me enseñaron, y yo le llamo oración o rezos, quiera decirle como quiera, justamente es el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro justamente está este versículo donde está diciendo que nos perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, si no sentimos, y quiero tratar la primera parte, es el sentirnos perdonados por el Señor. Porque si no sentimos el perdón en nuestro corazón, qué difícil va a ser también perdonar a otros. Y hay gente que vive con acusación. Hay gente que no ha entendido el perdón que Dios le ha impartido. Hay gente que no ha comprendido y vive con esa carga del pasado que no le permite el poder ser libres en el Señor, el poder disfrutar de la grandeza y la maravilla de las bondades de Dios Todopoderoso.
Por eso nos enseñaban y nos dice la palabra en la oración modelo: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es interesante el poder sentir esa paz, ese gozo, esa bondad del Señor en cada uno de nosotros, y ver que en ese poder maravilloso nosotros nos podemos sustentar, podemos ver esa gracia maravillosa, ese poder omnipotente de parte de Dios que nos ayuda, que nos sostiene, que nos dirige. Por eso es que es allí donde tenemos libertad. Si tú has entendido el perdón, si tú has confesado tus pecados y has entendido la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, debes disfrutar de ese perdón, libre de culpa, libre de toda acusación, y no permitir que el enemigo en ningún momento vaya a utilizar tu pasado, tus errores, porque ¿quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha cometido faltas? Pero tenemos la bendición de ir a la cruz y confesar nuestros pecados y ser libres, ser lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, hay una figura en el Antiguo Testamento que es bien interesante, que nosotros podemos traer a memoria en todo aquello que Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nos permite el poder entender y disfrutar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y justamente está en el libro de Levíticos. Hay una figura que en el Antiguo Testamento está, pero que refleja perfectamente lo que Jesucristo ha hecho con nuestros pecados cuando le reconocemos, cuando nos acercamos a la cruz. Y voy a leer un texto que está justamente en Levíticos capítulo 16, versículos 7 al 10, aunque el pasaje es mucho más amplio. Y mire cómo dice: después le está diciendo como instrucciones para Moisés, para Aarón: tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes por Aarón sobre los machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Faraón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, fíjese lo interesante que está diciendo la palabra en este pasaje, porque nos está llamando y nos está hablando de que tenía que presentar 2 machos cabríos. Sobre ellos, y es curioso, si estuviéramos en el espacio entre el Antiguo Testamento, Moisés y el Mesías tenían que hacer eso. Pero todo lo que está escrito ahí es figura de lo que Jesucristo venía a hacer. Lo primero era que se necesitaban 2 corderos. Y sobre ellos se echaban suerte. Yo no me pregunte por qué lo hacían así, está escrito, y es algo que Dios estableció, porque tenían que primero ofrecer el sacerdote, luego por el pueblo, 2 machos cabríos, uno para ser sacrificado en holocausto y otro para ser directamente ofrecido a Dios, para ser llevado en el desierto. Ahora, si vamos ahí al mismo capítulo 16, versículo 20 al 22, mire cómo lo está expresando. ¿Qué se tenía que hacer? Dice el versículo 20: cuando hubiere acabado de expiar el santuario, tenían que limpiarlo primero, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, el que cayó por suerte a Azazel, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y escuche lo que dice: y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado justamente para esto. Y escuche lo que dice el versículo 22: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Es interesante lo que Dios está haciendo, porque estas instrucciones que está dando justamente es entender y nos hace comprender mejor la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, no necesitamos estos 2 machos cabríos, pero esto es una sombra de lo que vino a hacer Jesús. Lo primero, Él se presentó como un sacrificio
para ser ofrecida su sangre. Y en el pasaje está diciendo que esa sangre tenía que ser llevada al desierto, que esa sangre, tenía que ser llevada al santuario y ser rociada sobre el altar para expiar los pecados del pueblo, sea cual fuera el pecado. Pero lo interesante es que si miramos hacia la cruz, vemos a Jesucristo llevando nuestros pecados, llevando toda la carga que había sobre nosotros y poderle decir al Señor: Señor, qué bueno disfrutar de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia que tenemos para contigo. Ahora, hay un pasaje que ilustra esto, también hablando del Señor Jesucristo, y justamente está ahí en Juan capítulo 1 versículo 29, y mire cómo dice: el día siguiente, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Que quita, esa palabra quita la quiero subrayar porque está tomando la figura del Antiguo Testamento: destierra, aparta, lleva lejos el pecado de todo el mundo. Fíjese lo interesante. Ahora, si volvemos a la figura del Antiguo Testamento, noten que la palabra dice que ese macho cabrío que quedaba vivo, el sacerdote tenía que poner sus manos sobre el macho cabrío para que y ser confesado sobre la culpa, como quien dice, la culpa era transmitida al macho cabrío, y una persona destinada para tal caso, dice la palabra, tenía que llevarlo a tierra desterrada, al desierto donde no había habitación, y ser dejado libre. Y es una figura que yo me imagino al pecador, aquel que había cometido una falta, fuera cual fuera, uno viendo la sangre que un cordero moría por sus pecados, pero también viendo otro cordero que iba cargando los pecados que ellos habían cometido, yéndose lejos, y tal vez se quedaban viendo a esa persona que llevaba el cordero y decía: ese macho cabrío lleva mi culpa, lleva mi pecado, y veía que se iba alejando, y era una forma bien especial como ellos podían sentir que el cordero que había muerto con su sangre había sido expiado por el pecado, pero también que ese pecado no permanecía ahí, sino que era llevado muy lejos, era quitado. Es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No solamente murió por ti, por tus pecados, para hacerte libre, sino que también llevó sobre sí su pecado, porque no se quedó simplemente en una tumba, no se quedó ahí clavado en una cruz, sino que resucitó victorioso. Y es el abogado que tenemos. Él es intercesor, y lo que nos está diciendo en este día, por eso Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita, que destierra, que aparta, que lleva lejos el pecado de todo el mundo. De tal manera que tú puedes tener la plena seguridad de decirle: Señor, gracias porque tú me perdonaste, gracias porque tú me limpiaste, gracias porque tú me diste vida, gracias porque en ti hay perdón, gracias porque en ti hay paz, gracias porque en ti hay salvación, gracias porque puedo disfrutar de tu gran amor, de tu gran paz, de tu gran bondad. Y poderle decir: Señor, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es ver la gloria, la majestad tuya, Señor, pudiéndola disfrutar, Señor, pudiendo gozar de tu misericordia, de tu gran amor, de tu gran poder que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Puedes mirar hacia la cruz y puedes confrontar inclusive cada vez que el enemigo venga a acusarte por algo de tu pasado, y decir, como dice Juan, o primera de Juan 1:7, que si andamos en luz como está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y podemos disfrutar de ese gran amor, y podemos disfrutar de esa gran paz que viene de parte de Dios. De tal manera que cada vez que esto suceda, cada vez que se sienta que no ha sido perdonado, no ha sido perdonada, tú le puedes decir al mismo enemigo: la sangre de Jesucristo me ha limpiado. Yo confesé mi pecado delante de Él. Porque note que en el Antiguo Testamento, sobre el macho cabrío, tenían que confesar sus transgresiones, sus pecados, todo lo que hubiera cometido. Y es lo que hacemos en la cruz. Una de las cosas que yo hacía antes de conocer al Señor era que simplemente le decía al Señor: Señor, perdona todos mis pecados. Y era muy general: todos mis pecados. Aún siendo cristiano, aún siendo líder, inclusive cuando inicié en la iglesia, cuando aprendí a conocer al Señor, yo decía: Señor,
perdona todos mis pecados, me confieso pecador. Y un día estaba en el secreto del Señor, estaba inclusive en ese fluir del Espíritu Santo, y el Señor me dijo: hijo, tú me has pedido perdón muchas veces y yo te he perdonado, pero ¿de qué pecado me estás diciendo que te perdone? ¿Cuáles específicamente? Y aprendí que así como cuando oro soy específico en lo que quiero, también Dios me dice: sé específico en los pecados, porque como dice el libro de Proverbios, que el que no confiesa sus pecados no prosperará. Aprendí a decirle cada vez que cometo una falta y decirle: Señor, perdóname, Señor, cometí y llámele pecado, llámele por el nombre. No sea general, porque muchas personas dicen: y entonces tengo que empezar uno por uno. Bueno, cuando te confesabas en la iglesia católica, ¿qué te decían? ¿Qué tenía que decirle al sacerdote? Y también valga la pena, es un ejemplo de lo que teníamos que hacer. Yo recuerdo que alguna vez siendo católico, fui y me confesé a un hombre, a un sacerdote. Y le confesé los pecados que a mí me convenían, los que no me convenían, porque algunos de ellos eran vergonzosos, mejor me quedé callado. Y él me puso una penitencia y yo dije: la saqué barata, porque la penitencia no fue tan grande. Algunos Padre Nuestros, algunos Ave María, y bueno, los que hemos sido católicos entendemos esto. Pero yo seguía haciendo lo mismo. Pero cuando vine al Señor entendí que cada pecado, cada falta tenía que confesarla delante de Él, recibir el perdón, pero también ver cómo Él se cargaba con esos pecados, los llevaba, y Él dice la palabra que lo entregó a lo profundo de la mar. Cuando somos perdonados, cuando sentimos ese perdón de Dios, también somos sanados. Hay muchas enfermedades que son producto del mismo pecado, de la tensión, de la rabia, de la ira, de aquellas cosas que estamos acumulando dentro de nosotros mismos. Y no hemos recibido ese perdón justamente porque mantenemos todavía nuestro corazón herido, aún yendo a la cruz. Porque no hemos entendido que tenemos que ser perdonados y sentir ese perdón y aceptar ese perdón de parte de Dios. Tal vez mañana vamos a trabajar sobre el tema de perdonar también a otros, pero también te quiero recordar que ese perdón nos trae libertad a cada uno de nosotros. Esa libertad que viene en Cristo Jesús, esa libertad a la cual hemos sido llamados para disfrutar de ese río del Espíritu Santo, donde no haya absolutamente nada que impida ese mover de la gloria de Dios. Yo te hago una pregunta esta mañana: ¿sientes el perdón de Dios en tu vida? ¿O el enemigo todavía usa cosas de tu pasado para acusarte? Mañana voy a tratar el tema de tirando piedras. Y no es que te vaya a tirar piedras, pero es un tema tomado de un pasaje del Nuevo Testamento, y tal vez ya tú te imaginas cuál es el texto, pero solamente hoy quiero que tengas la certeza de ese perdón de Dios para tu vida y puedas vivir en libertad. Porque si tú estás en libertad, puede transmitir libertad a los que están a su alrededor. Si tú tienes paz, puede transmitir esa paz a los que están alrededor. Si tienes el fluir del Espíritu Santo, eres canal de bendición para todos los que están a tu alrededor. No estás esperando, porque es lo contrario que hacemos nosotros. Esperamos que los demás cambien para nosotros cambiar, pero el cambio viene de la presencia de Dios. El cambio lo trae ese río del fluir de la presencia de Dios. Esa vida que recibimos de Dios. Desaparece la muerte, que la muerte está figurada en el pecado que nosotros hemos cometido. Pero cuando somos perdonados y aceptamos el perdón de Dios y le decimos: gracias Dios por perdonar mis pecados, no importa lo horribles que haya sido, vamos a tener esa paz de Dios y vamos a poder mirar a las personas que están a nuestro alrededor de una manera diferente. Permita que el Espíritu Santo hoy imparta el perdón ofrecido por el Padre a través del Señor Jesucristo. Que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado y te permita vivir en esa libertad gloriosa que Él ha prometido dar a aquellos que creen, que esperan en su nombre santo. Por eso termino leyendo lo que dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero que note dos cosas o tres cosas importantes en este versículo. Número 1, aprender a andar en luz. Toda tiniebla que hay en el corazón debe salir.
porque la luz de Cristo alumbra nuestros corazones, alumbra nuestra vida. Debemos aprender a andar en luz, hacer las cosas correctas, hacer las cosas en justicia, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No medias tintas, no hacer una parte buena y otra parte mala, hasta que seamos, como dijo el Señor Jesucristo, sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si andamos en luz. Lo segundo es que, porque si andamos en luz como Él está en luz, lo segundo es que tenemos comunión los unos con los otros. Esa comunión nos ayuda a vivir en paz. No importa en medio de la guerra que tú estés viviendo, eres transmisor de paz. Ese río lleva paz, lleva gozo, lleva alegría. Y luego cuando estas dos condiciones, lo voy a decir así, se cumplen, andas en luz y tienes comunión con lo que estás alrededor. Luego si la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. A veces nos saltamos las dos primeras, simplemente yo me cubro con la sangre del Señor Jesucristo. Pero espere. Dios te invita a cambiar tu estilo de vida, a hacer bendición donde quiera que estés. Ese es el llamado que Dios te hace en este día, para que ese río fluya, para que todo lo que hagas sea bendito, sea prosperado. Vea la bendición de Dios, vea vida en todo lo que haces y en todo a tu alrededor. Eres transmisor de vida, pero si ese río está corriendo en tu interior. Vamos a orar un momento, debemos decir: Padre precioso, yo te doy gracias, porque en esta mañana podemos disfrutar de tu gran amor, de tu gran paz, de tu gloria inagotable, Padre. Te pido que traiga revelación a cada hijo que ha escuchado, Padre mío, esta enseñanza, Señor. Tus hijas se gocen en ti y puedan deleitarse en tu perdón, puedan deleitarse, Señor, en tu gracia soberana. Queremos sentir ese perdón y llevamos a la cruz del Calvario nuestros hechos, Padre, nuestros pecados. Han sido tan horribles y hoy nos arrepentimos de ellos, Señor. Y sentimos dolor en el corazón por aquellas cosas que hicimos contrario a lo que tú nos has enseñado a hacer, Padre. Queremos caminar en luz, como dice este versículo, Padre, como dice tu palabra. Aleja toda tiniebla, Padre. Aleja todo pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas de la manera correcta, como para ti, Señor. Nuestro hablar, nuestro sentir, nuestras emociones, nuestros pensamientos, Señor, sean sometidos delante de ti, llevados a la cruz, Padre, y pedirte perdón, Señor, por nuestros errores, por nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque lo estás haciendo. Gracias porque estás limpiando. Gracias porque estás redimiendo, Señor. Gracias porque estás levantando un pueblo santo, un pueblo glorioso, para glorificarte a través de ello y mostrar al mundo tu luz, tu salvación, Señor. Ser lavados con tu sangre, Padre, y echamos ahí en la cruz del Calvario nuestros pecados, Señor, para que tú te los lleves y, como dice tu palabra, los eches a lo profundo de la mar, Señor, y nunca más, dice tu palabra, te acordarás de ellos, Padre. Queremos hacer las cosas bien para ti, queremos glorificarte con nuestra vida, que nuestro corazón esté limpio y dispuesto para ti, para recibir sanidad, para recibir liberación, para recibir vida, Padre mío, y transmitir vida. Gracias, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y quiero recordarles el versículo que quiero que mediten este día, y justamente es el último texto que vimos de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y que puedan disfrutar de ese gran amor, de esa paz inagotable que viene de parte del Señor. Muchas bendiciones para todos.